Vamos a empezar, tal vez, hoy tengo dos cosas que creo que son importantes ver. La primera, quiero que hablemos un poco de lo que es el patrón primario de temperatura. Entonces voy a empezar por ahí. Y lo segundo, quiero discutir algunos aspectos de la tarea 4. Parte de este curso, chicos, uno de los objetivos que tenemos es de que nos animemos también a medir cosas que no necesariamente son comunes. Entonces, eso va a ser el objetivo de la tarea 4. Pero entonces muy rápidamente, porque yo quiero en esto ser muy concreto, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es el patrón de temperatura. Ahí en Tech Digital, en los documentos, pueden encontrar esta presentación en formato PDF que subí hace algunas pocas horas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar rápidamente de esto. ¿Qué esperaría de temperatura? Bueno, no voy a repetir lo que ya hablamos en el curso de Metrología Industrial y Legal. En el curso de Metrología Industrial y Legal habíamos dicho que la escala de temperatura a nivel secundario se basa en algo que llamamos la ITS 90, que es la escala internacional de temperatura de 1990. Esa escala de temperatura de 1990 tiene lo que se llaman puntos fijos. Y esos puntos fijos tienen un rango que va desde temperaturas muy bajas, muy bajas, del orden de los 13 Kelvin, hasta temperaturas que rondan los 900 y pico, prácticamente 1000 grados Celsius. Después de ahí se utiliza la ley de radiación de Planck. Y con base en eso construimos una escala de temperatura que tiene que incluir tres cosas. Número uno, puntos fijos. Número dos, son fórmulas de interpolación. Yo no puedo tener un patrón para cada punto de temperatura que exista en la escala del universo. Tengo algunos puntos y la interpolación la hago con un dispositivo, utilizando alguna fórmula de interpolación, como pueden ser los termómetros de resistencia de platino. Y lo tercero es una escala para medir temperatura, que la temperatura la medimos en el sistema internacional en la escala Kelvin. Eso es lo que ustedes deberían saber hasta el momento, ¿verdad? Con base en eso construimos termómetros. Los hay de líquido en vidrio, los hay de resistencia de platino, que son los PT100, los hay termistores y los hay termopares, ¿verdad? Los termistores son básicamente termómetros donde la resistencia cambia con temperatura, y entonces lo que hacemos es, a través de una medición de resistencia, lo convertimos a temperatura. Los termopares funcionan con un efecto, se llama el efecto Seebeck, ¿verdad? Donde cuando vos tenés una diferencia de temperatura, la puedes convertir en una diferencia de potencial pequeña, en el orden de milivolt, y dependiendo de algunos estándares o patrones que tenemos, podemos construir termómetros relativamente baratos. Hoy quiero hablar un poquito de otras cosas. Sin irme muy lejos en la historia, tal vez si quisiera recordar que medir temperatura es algo muy reciente. A diferencia de medir el metro o medir masa, que es algo pues que tiene muchísimo más tiempo en la historia de la humanidad, la medición de temperatura es algo muy reciente. Los primeros esfuerzos se hicieron en tiempos de Newton. Hubo escalas como la escala Fahrenheit, donde Fahrenheit quería encontrar el punto más frío de todo el universo, y lo que hizo fue irse a la zona de Siberia y ahí definió su 0 Fahrenheit, que de hoy por hoy sabemos que no es el punto más frío del universo, pero bueno, en el siglo XVIII se pensaba que iba a ser así. La escala Celsius, que fue creada por un astrónomo llamado Anders Celsius, pero Anders Celsius puso el 100 donde está ahora el 0 grados Celsius, y el 0 donde está ahorita el 100 punto de ebullición. Esa escala fue cambiada por un señor llamado Carlos Linneo y fue utilizada pues por mucho tiempo durante el siglo XIX en algunas aplicaciones. No fue sino hasta el siglo XX que esto empieza a mejorar. ¿Y por qué fue importante medir temperatura? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué fue importante medir temperatura? ¿Qué fue lo que motivó a que en el siglo XIX, finales del siglo XIX y entrado el siglo XX, el ser humano quisiera medir temperatura con precisión? Porque antes no se necesitaba medir con precisión. ¿Cómo? Las máquinas térmicas, correcto. Las máquinas térmicas fueron uno de los hitos de la ingeniería, ¿verdad? Es un hito que viene desde la máquina de Watt, 1798, y el problema de las máquinas térmicas era que no eran muy eficientes. De hecho, no son muy eficientes, por eso tenemos lo que llama la eficiencia de Carnot, pero se hicieron grandes esfuerzos para poder sacar trabajo a partir de las máquinas térmicas.
Vino la revolución industrial y junto a la revolución industrial y el sistema productivo que utilizamos hasta el día de hoy, ¿verdad? Que a nosotros hoy nos parece muy natural, pero que en aquel tiempo era muy innovador, ¿verdad? Surgió la necesidad de medir temperatura. Además, paralelo a la temperatura, surge la modernización del concepto de temperatura. Es decir, hubo un señor que se llamó Joule, ¿verdad? Que era cervecero escocés, él producía cerveza en Escocia, y él notaba que las máquinas que eran más ineficientes se calentaban más. Entonces él propuso la primera ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica vino de los principios de Clausius, ¿verdad? Donde se introduce el concepto de entropía y se establece que no todo el calor puede ser convertido en trabajo, solo una fracción de ese calor. Entonces hay una eficiencia máxima que puedes obtener a partir de ahí. Hay una tercera ley de la termodinámica, que la tercera ley de la termodinámica data de los años 30 del siglo pasado y establece que hay una temperatura mínima en el universo que es de 0 Kelvin, ¿verdad? Que no podemos enfriar por debajo de eso. Y hay una ley cero. ¿Por qué se llama ley cero? Porque era más importante que las otras tres, pero se propuso después que la ley cero establece cómo medir temperatura, ¿verdad? Si yo tengo dos medios, A y B que están en equilibrio térmico y otros B y C que están en equilibrio térmico, los medios A y C están en equilibrio térmico, ¿verdad? Lo cual no es muy obvio, ¿verdad? Si yo digo, bueno, yo conozco a Ariela y Alejandro conoce a Ariela, no necesariamente yo conozco a Alejandro, ¿verdad? Sin embargo, dentro de la temperatura se puede hacer así y de esa manera poder utilizar un termómetro para poder transferir el concepto de temperatura. Eso es lo que le enseñan a uno en un curso de termodinámica que se da a querer, ¿verdad? Luego, ¿cómo establecemos ya la temperatura? Bueno, hay estándares y patrones de temperatura que por muchos años funcionaron hasta el año 2018. En el año 2018 hubo cambios y redefinimos la escala Kelvin en términos de lo que llamamos constante de Boltzmann. Hoy vamos a arrancar la historia definiendo o recordando la definición de temperatura, ¿verdad? Dada en la 10ª Conferencia General de Pesos y Medidas. Básicamente se seleccionó lo que se llama el punto triple del agua. Esto era en subíndice, chicos, pero me quedó así. Realmente es temperatura del punto triple TPW, así. Pero bueno, me quedó ahí después lo pueden corregir. Es la temperatura del punto triple del agua, que es un punto fijo fundamental y que está en 273,16 Kelvin, ¿verdad? Así definimos el Kelvin. Es decir, el Kelvin no se define desde una constante física, sino desde un experimento. Usted llega y genera el punto triple del agua y ya tendrías el Kelvin, ¿verdad? Eso en la 10ª Conferencia General de Pesos y Medidas. En la 13, en la 13ª, se adopta el nombre Kelvin con símbolo K en lugar de grado Kelvin. Es interesante porque antes de esta conferencia se usaba el concepto de grado Kelvin. Ya el grado Kelvin ya deja de utilizarse en esta nueva definición, ¿verdad? Entonces uno habla de Kelvin, no de grado Kelvin. Muy bien. Continuando en la historia, ocurrió algo, y esto es historia muy reciente, ¿verdad? Que hubo dificultades prácticas en desarrollar el patrón de temperatura. Dificultades prácticas que incluso hemos tenido experiencias en el laboratorio del TEC. ¿Cuáles son esas dificultades prácticas? Les comento, ¿verdad? Para realizar la definición del Kelvin, se requiere una muestra de agua pura, de composición isotrópica bien definida, y el desarrollo de métodos primarios de termometría, que llevaron a la adopción de esta nueva definición del Kelvin basada en un valor numérico fijo de la constante de Boltzmann. Es decir, el hecho de que usted tenga que tener agua con ciertas características, celdas con agua pura dentro, y que además generar ese punto triple implica un montón de problemas a nivel técnico. En el caso de nosotros se nos dañó la celda del punto triple del agua, ¿verdad? Es todo un arte generar ese punto triple, ¿verdad? Todas esas dificultades ahí siguen presentes, no es que no estén presentes, pero para efectos de definir la trazabilidad o el patrón del Kelvin necesitábamos mejorar eso. Y es por eso que se establece que la constante de Boltzmann sea la que me defina a mí la temperatura. Hay algo interesante, ¿verdad? Esto se define ya en el 2018. Y es que, por ejemplo, cuando usted va a la Comet, algunos de ustedes tal vez fueron a las visitas ahí a la Comet, usted entra al laboratorio de temperatura donde está el ingeniero
Luis Fernando Chávez, ¿verdad? Y usted encuentra los puntos fijos. Ahorita vamos a ver cuáles. Van desde menos 190 hasta prácticamente el punto fijo más alto que tenemos en la escala de la ITS 90. Pero ¿cómo genera la trazabilidad? Hay que calibrar con un termómetro en el extranjero. Hay que ir a mandar a calibrar los termómetros al BIPM. No. Resulta que la trazabilidad queda dentro del mismo laboratorio. No hay que salir del laboratorio a buscar la trazabilidad. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una celda de galio y tuviéramos un punto triple del agua, no necesitamos más que esos 2 puntos para poder generar la trazabilidad en temperatura. Desde el galio, que más o menos son 30 grados Celsius, hasta el agua, que son unos 0 grados Celsius. No necesitamos ir a calibrar afuera. Los patrones primarios vienen definidos por la misma ITS 90 sin tener que salir de nuestro propio laboratorio. Ese es uno de los conceptos fundamentales. Podemos ver ahí el concepto artístico, ¿verdad? El Sistema Internacional de Unidades y básicamente en color azul, ¿verdad? La unidad del Kelvin asociada directamente a lo que es la constante de Boltzmann. Pero bueno, vamos a leer oficialmente cuál es la definición del Kelvin, ¿verdad? El símbolo Kelvin, símbolo K, es la unidad del SI de temperatura termodinámica y está definido al tomarse como valor numérico fijo que la constante de Boltzmann sea 1,380649 por 10 a la menos 23 cuando es expresada en Joule Kelvin a la menos 1, las cuales son equivalentes a kilogramo metro cuadrado segundo a la menos 2 Kelvin a la menos 1. En esas unidades, ¿verdad? Si usted las convierte a unidades base del SI, pues son esas que están ahí, donde el kilogramo, metro y segundo están definidos en términos de h de Planck, velocidad de la luz en el vacío, y la frecuencia del cesio 133, que ya hemos visto en las otras definiciones. Esa es la definición del Kelvin. Esta definición, chicos, es del 2018. Es muy reciente. Esta carrera había abierto y no teníamos esta definición. Y esta definición es compatible con el punto triple del agua. Sí, no es compatible, tiene trazabilidad, pero no es compatible. Esta definición implica que ya el punto triple del agua tiene incertidumbre, cosa que no tenía antes del 2018. Antes el punto triple del agua era la definición del Kelvin, ahora no. Ahora lo que tenemos es que el punto triple del agua tiene una incertidumbre porque la definición del Kelvin se da desde la constante de Boltzmann. En términos numéricos, un Kelvin se puede establecer así. La constante de Boltzmann, ¿verdad? Dividido entre K, las unidades, y básicamente en términos del h de Planck, de la frecuencia del cesio 133 y la constante de Boltzmann, nos queda esta cantidad numérica. Es decir, tal vez aquí uno de los conceptos que el sistema internacional tenemos que ir madurando en este reciente sistema internacional del 2018, es que lo que ahora es base, más que las unidades base que siempre existen, son constantes físicas del universo. Es decir, yo puedo agarrar esas 3 constantes que en este momento tienen valores fijos y poder establecer el valor de una unidad. Eso no lo tienen otros sistemas de unidades. Un sistema como el sistema inglés no lo tiene. Un sistema como el sistema sexagesimal no lo tiene. Aunque el sexagesimal es trampa porque se traza al sistema internacional de unidades y el inglés también. Pero por sí solos no tienen esos mecanismos de mejora y se espera a futuro que se sigan revisando estas constantes para poder mejorarlas. No sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar. Por ejemplo, la constante de Boltzmann se conoce con 7 cifras significativas. Se definió con 7 cifras significativas y sin incertidumbre. Si eventualmente, de aquí a un tiempo, mejoramos nuestros conocimientos de termodinámica y podemos medir esa constante con un poco más de precisión, es necesario cambiarla. Pero si la cambiamos es para poder añadirle más precisión, más decimales. Y eso lo tiene abierto el sistema internacional en este momento, ¿verdad? El sistema internacional es superior. Eso es una cosa que tenemos que entender. O sea, el que nos trate de convencer de que hay otros sistemas de unidades es complicado, ¿verdad? El sistema internacional, yo sé que es una dictadura muy feroz dentro de la ciencia, pero es que también es como una especie de colonialismo que nos ofrece muchas cosas, ¿verdad? Precisión y nos ofrece intercambiabilidad dentro de los resultados, lo cual es muy importante. El efecto de esta definición es que el Kelvin
es igual al cambio de temperatura termodinámica que resulta por un cambio de energía térmica K por T, donde K es la constante de Boltzmann y tiene justamente este valor, 1,380, 649 por 10 a la menos 23 joules, ¿verdad? Y de eso es el valor del K por T. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado qué significa la constante de Boltzmann. Esa es la constante de Boltzmann. Es la cantidad de energía que yo puedo asociar a un sistema por cada Kelvin, digámoslo así, por cada aumento de un Kelvin. Eso implica un cambio de energía en el sistema y eso está cuantizado, digámoslo así, no exactamente cuantizado. Eso está dado en paquetes donde por cada Kelvin yo puedo asociar una cantidad de energía específica, ¿verdad? Y algo les hablaron en termo, ¿verdad? De la constante de Boltzmann, y si no, en metrología industrial y legal se ha visto un poco de eso. Ahora, hay una consecuencia de esta definición del 2018, porque vea que la definición del 2018 establece que la constante de Boltzmann es una constante universal, ¿verdad? Y no tiene incertidumbre. Antes tenía incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? La consecuencia es que la incertidumbre relativa a la anterior en la determinación de K era 3.7 por 10 a la menos 7. Esa era la incertidumbre estándar relativa. Esa incertidumbre ya no la va a tener la constante de Boltzmann, pero se le transfiere a la temperatura del punto triple del agua. Significa que ahora la temperatura triple del agua tiene una incertidumbre de 0,1 milikelvin. Para ponerlo un poco en perspectiva, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, por ejemplo, yo sé cuánto es la temperatura del punto triple del agua. Voy a escribirla aquí, 273,16 Kelvin. Sin embargo, tiene una incertidumbre eso. Entonces significa que si esto fuera la temperatura, la incertidumbre de esta temperatura, el punto triple del agua, anda por aquí, ¿verdad? ¿Ven? Entonces ya empieza a aparecer una incertidumbre en los puntos fijos, cosa que no existía antes. Significa que si usted tiene ya un punto fijo, que estaba definido antes del 2018, solamente por el cambio de definición aparece una incertidumbre. Parece algo raro, chicos, porque significa como que hemos ido hacia atrás. Parece que de repente hemos ido hacia atrás en la tecnología, aunque no es así, ¿verdad? Parece como que lo que estamos haciendo es algo que no tenía incertidumbre, empezar a asignarle una incertidumbre por el simple hecho de que cambió la definición, y sí es así. Sin embargo, esta definición es mucho más robusta. Estas decisiones las tomó un comité que se llama el CCT, el Comité Consultativo de la Temperatura. Es un grupo de gente, expertos técnicos que se dedican básicamente a estudiar la magnitud de temperatura. Ok, entonces la temperatura del punto triple tiene incertidumbre. ¿Don Ali? ¿Qué consecuencias tiene? Seguramente apareció una incertidumbre, no lo había. A nivel práctico ninguna, muy poco, porque vieras que estas incertidumbres andan en el orden de las diferencias que se esperaban en la intercomparación de celdas. Cuando usted tenía varias celdas, había que intercompararlas para ver si habían diferencias entre ellas. Entonces, realmente a nivel práctico, muy poco lo que vaya a afectar, ¿verdad? Lo que pasa es que a nivel conceptual es importante, porque ya eso que nosotros decíamos que era un patrón universal, ya dejó de serlo, ¿verdad? Yo creo que un patrón universal sería como que usted se encuentra una civilización extraterrestre y quiere hacer una intercomparación de temperatura, usted le va a mostrar lo más sagrado que usted tiene para medir, ¿qué es eso? Ahora ya no, ahora tenemos una constante definida, ¿verdad? Entonces sí, a nivel práctico son pocas las consecuencias, pero esto hay que pensarlo más que todo a nivel a futuro, ¿verdad? En el 2024, el Mise en Pratique para la definición del Kelvin se ha reestructurado para facilitar una mejor legibilidad por máquina. Es decir, para que ahora los termómetros, las inteligencias artificiales y las computadoras puedan realizar el Mise en Pratique. Esa versión digitalizada se llama la MEP-K19D. MEP viene de Mise en Pratique. El K es Kelvin y 19D se refiere a que es de 2019 y es una versión digital. Entonces, el contenido de los Mise en Pratique ya usted puede tener acceso a un software, a un firmware, digamos, donde usted pueda utilizarlo para lo que es programación de termómetros, ¿verdad? La definición del 2018 no implica ningún experimento en particular para su realización práctica. Acuérdense ustedes, por ejemplo, en el caso de masas.
Para masas nosotros tenemos dos experimentos, ¿se acuerdan? Que era el de rayos X, basado en la esfera de silicio, y el de la balanza de Kibble. Bueno, aquí no hay experimentos. Y ustedes dice, ¿cómo van a ponerlo así tan irresponsable que no hayan experimentos? Bueno, vamos a ver que cualquier método capaz de derivar un valor de temperatura trazable hasta el conjunto de serie de constantes de referencia puede ser en principio utilizado. Es decir, el BIPM le dice, cualquier experimento que tenga trazabilidad puede servir como experimento para diseminar la unidad de temperatura. Entonces eso nos permite el sistema internacional, ¿verdad? Muy bien, ahora, ¿eso quiere decir que cualquier cosa que usted haga va a servir como patrón? Pues no. Obviamente hay recomendaciones y experiencias que ya se han tenido para determinar cuáles deben ser esos experimentos. La nueva definición del Kelvin tiene su origen en la mecánica estadística, ¿verdad? No sé, ustedes no llevan cursos de mecánica estadística, pero lo más cercano es termodinámica. Pero bueno, esta área es importante, donde la temperatura termodinámica es una medida de la energía térmica promedio por grado de libertad en el sistema, ¿verdad? Esa es como la definición que a uno le dicen que es temperatura, ¿verdad? Aquí viene una frase que para mí es muy importante y quiero que la leamos y la interioricemos. En principio, la unidad natural de temperatura termodinámica es el Joule y no se requiere una unidad base separada para la temperatura, ya que eso es energía, ¿por qué no medirla en Joule? Usted lo que está definiendo como temperatura es la energía cinética promedio molecular de un sistema. ¿Por qué no medirla en Joule? Eso mismo lo dice el BIPM, ¿verdad? E incluso esto lo tomé del Mise en Pratique del BIPM, que es el documento oficial en el mundo, ¿verdad? Sin embargo, por razones históricas y en particular por razones prácticas, el Kelvin sigue siendo una unidad de base del SI. No sé si decirlo en estas palabras, pero somos esclavos de nuestra historia, chicos. Entonces significa que uno podría eliminar el Kelvin como unidad del sistema internacional. En principio sí. Y podríamos dejar únicamente el Joule, que el Joule ya no depende de una unidad de base adicional, ¿verdad? Entonces esa es una de las propuestas, eliminar el Kelvin como unidad de base y más bien que quede derivada. Eso hace que en principio la trazabilidad baje de costo, porque no necesitamos de experimentos independientes para crear una unidad de base nueva. Sin embargo, chicos, eso lo dejo ahí y no quiero hacer más polémica, ¿verdad? Porque eso está como un partido de Saprissa Cartago, ¿eh? Ahí pueden haber penales, pueden haber discusiones. Sin embargo, eso es lo que dice el BIPM. O sea, el BIPM dice ahí, somos conscientes de que el Kelvin no se necesita desde el punto de vista conceptual, pero por razones históricas y prácticas, por la forma en que hemos medido temperatura y por la forma en que hemos desarrollado nuestro sistema de medidas, tenemos que dejar esta unidad por ahí, ¿verdad? Puede ser que a futuro usted quiera eliminarla, pero no es el momento. Ahora, hay métodos primarios, a pesar de que tenemos esta definición, para poder determinar justamente temperatura. Tenemos 4 métodos. Un método es la medición de temperatura termodinámica por termometría de gases acústicos. Eso funciona muy bien a bajas temperaturas, ¿verdad? Luego tenemos la termometría radiométrica de banda espectral. Eso es para temperaturas muy altas, de 1235 Kelvin hacia arriba. Resulta que en la ITS 90, la escala internacional de temperatura, hay un valor máximo que nosotros podemos generar a través de puntos fijos. Y más de ese valor no tenemos acceso porque ya no hay materiales que soporten temperaturas tan altas. Entonces tenemos que echar mano a la termometría radiométrica de banda espectral. Luego tenemos lo que es la medición de temperatura termodinámica mediante termometría de gas polarizante. Por ahí lo vamos a mencionar nada más. Y la medición termodinámica de temperatura por termometría de Ruyo-Johnson. Esos 4 métodos son los 4 métodos que hoy por hoy existen de termometría a nivel primario. Ya a nivel secundario tenemos la ITS 90 y lo que ustedes ya conocen del curso de metrología industrial y legal, que son los termómetros de resistencia de platino, los termistores, los termopares y termómetros de líquido en vidrio. Pero a nivel primario estas son las 4. Rápidamente voy a mencionar algunos detalles de cada una de ellas. Esto podría dar por una clase entera cada una, ¿verdad? Pero la idea es nada más hablar un poquito. Vamos a hablar de cada una de esas 4. La primera de ellas es la que tiene que ver con termometría de gases acústicos. La termometría de gases acústicos a nivel primario se llama AGT, explota la relación entre la velocidad del sonido en un gas ideal y el límite de frecuencia cero y la temperatura termodinámica. El valor del gamma aquí para un gas monocromático
se toma como 5/3, temperatura se toma en Kelvin, ¿verdad? Y podemos utilizar esta proporción o esta ecuación con la velocidad y frecuencia para poder establecer un termómetro. ¿Qué es lo que hacemos con los termómetros acústicos? Bueno, se realiza la temperatura del punto triple del agua con incertidumbres del orden de 10 a la menos 6. O sea, si usted lo logra implementar, obtienes una muy buena incertidumbre. El orden de 10 a la menos 6 relativa, ¿verdad? En Kelvin. Sin embargo, las bajas incertidumbres reclamadas por el AGT aún no han sido confirmadas por mediciones independientes. Yo siento, chicos, que cuando se redefinió la constante de Boltzmann, quedaron como cosas pendientes, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que mejorar es que estos métodos primarios necesitan más intercomparaciones para robustecerlos, ¿verdad? Entonces podemos verlo por ahí. La AGT, que es este tipo de termometría, se ha realizado un amplio rango de temperatura que va desde unos pocos Kelvin, cerca de criogenia, hasta 550 Kelvin. Y las realizaciones independientes del AGT, digamos, la incertidumbre relativa, tal vez ahí no quedó tan bien redactado, ¿verdad? Pero las realizaciones independientes del AGT a nivel relativo están de acuerdo entre un 3 por 10 a la menos 6T, dentro del subrango de 234 a 380 Kelvin, es decir, con unas 6 cifras significativas ya podemos encontrar consistencia entre los distintos valores independientes que se tienen en termometría de gases acústicos, ¿verdad? Es muy importante dentro del sistema internacional realizar mediciones independientes. Si yo realizo una medición, Alejandro otra medición, Ariela otra medición, es importante que obtengamos el mismo resultado y que esas discrepancias podamos medirlas entre nosotros, si hay discrepancias para mejorar, ¿verdad? Eso ha pasado mucho, por ejemplo, cuando se desarrolló el patrón del kilogramo, uno de los problemas más importantes fue que hubo muy serias discrepancias entre lo que fue la balanza de Kibble y el proyecto de abogado internacional de la esfera de silicio. Y se tomó mucho tiempo para poder resolver esas discrepancias. De hecho, había muchos más experimentos, ¿verdad? Yo creo que les había hablado de la balanza de levitación magnética, de otros más, pero del conteo de átomos de oro. Pero de esos experimentos solo sobrevivieron 2, que son los que utilizamos actualmente para la definición del kilogramo. Hay algunos colegas míos que piensan que fue muy apresurada la redefinición de las unidades del SI del 2018, que hubo una presión ahí por tratar de redefinirlas cuanto antes. Puede ser que sí, pero yo creo que a veces hay decisiones dentro de la ciencia que es necesario tomar para acelerar los cambios, ¿verdad? Yo sí soy de los que está a favor que ese cambio era necesario hacerlo, ¿verdad? Tenemos el segundo tipo de termometría primaria, que es la de radiométrica de banda espectral. Esta ecuación para lo que es radiometría espectral es la ley de Planck, que probablemente ya ustedes la conocen, ¿verdad? La ley de Planck tiene características interesantes. Bueno, primero, notación, que no estoy muy de acuerdo, pero así lo usan los físicos, ¿verdad? Esto se entiende que estas 3 están en el denominador, aunque no venga un paréntesis adicional. Yo sí lo voy a escribir con un paréntesis, pero esta ecuación la tomé directamente del Mise en Pratique. Segundo, H es H de Planck, C velocidad de la luz en el vacío, y lambda, ¿qué es? Es la longitud de onda, ¿verdad? Básicamente de la frecuencia, ¿verdad? Que vamos a utilizar. Esa longitud de onda no la medimos en metros, la medimos en micrómetros. Podríamos medirla en metros, bueno, se mide en micrómetros, para que las demás constantes ahí salgan bien. O en nanómetros, pues podría medir en metros. Pero bueno, esta ecuación es una ecuación ya bastante conocida, ¿verdad? Y utilizando la termometría primaria absoluta se requiere de una determinación precisa de la potencia óptica, que eso se puede medir, ya se mide desde hace muchos años, ¿verdad? Es emitida sobre una banda espectral conocida, un ángulo sólido conocido y una cavidad isotérmica de emisividad conocida, lo que hoy llamamos un cuerpo negro. Ya un cuerpo negro es algo que nosotros podemos construir básicamente en estos tiempos fácilmente. La medición de la potencia requiere de un radiómetro que comprende un detector y un filtro espectral, con una capacidad de respuesta espectral absoluta conocida. Y esa tecnología hoy por hoy ya se conoce, ¿verdad? El sistema óptico normalmente incluye 2 aberturas circulares alineadas separadas por una distancia conocida para definir el ángulo sólido y también puede incluir lentes o espejos. También debe conocerse el índice de refracción del medio en que se realiza la medición, porque evidentemente no es el vacío y por lo tanto hay que hacer correcciones en la velocidad de la luz en el valor de C.
Con todas estas mediciones, ¿verdad?, de las cantidades involucradas deben ser trazables obviamente al sistema internacional, en particular el medidor, digámoslo así, que nosotros utilicemos y el medidor de potencia por ahí, ¿verdad? Las incertidumbres obtenidas andan en el orden de 0,1 Kelvin. Si usted lo compara con la del punto triple del agua, estas son 0,1 Kelvin a 2800 Kelvin. Es decir, en alta temperatura, las incertidumbres que obtenemos son muchísimo más grandes las que podemos obtener en baja temperatura dentro de la ITS 90. Esto es radiación espectral. En radiación espectral, los que se han metido en esto han visto que las incertidumbres no son tan buenas. En el caso de bajas temperaturas, vos podés obtener incertidumbres relativas de una parte en 10 a la 6. Aquí más o menos andamos en una parte en 10 a la 4, pero ahí es por la forma o el patrón que nosotros estamos definiendo en este momento y muchas fuentes de incertidumbre asociadas particularmente a estos fenómenos. El tercer tipo de medición primaria que tenemos es lo que se llama termometría de gas polarizante. La termometría de gas polarizante, que es el PGT, se basa en la medición in situ de la densidad del gas a través de propiedades electromagnéticas. Es complicadísimo este método, ¿verdad? Pero bueno, se tienen dos ecuaciones de trabajo básicos, la de Clausius-Mozotti y la de Lorentz-Lorentz, que se han derivado teóricamente de manera independiente, y sin embargo ambas son compatibles. Esta primera es la ecuación de Clausius-Mozotti, ¿verdad?, que es lo que nos define a nosotros es el comportamiento del campo eléctrico por la constante dieléctrica relativa, que es la permitividad del espacio libre. Probablemente ya ustedes la vieron en sus cursos de TEM, ¿verdad? Y para un gas ideal, su combinación con la ecuación de estado produce una relación rigurosa con la presión del gas. A sub E es una constante molar, ¿verdad? Entonces tenemos esta ecuación. Y por otro lado, la otra ecuación que utilizan estos tipos de termómetros es esta otra, que se llama la ecuación de Lorentz-Lorentz, que describe la propagación de ondas electromagnéticas por un índice refractivo N, ¿verdad? Su combinación con la ecuación de un gas ideal de estado, de gas ideal, y se puede aproximar con incertidumbres de 10 a la menos 6, que es, digamos, lo más preciso que uno puede obtener dentro del ámbito de temperatura, ¿verdad? Bueno, esas dos ecuaciones nos dan ese tercer método para poder establecer termometría primaria. Y por último, tenemos un método medio oscuro, ¿verdad?, que es la medición termodinámica de temperatura por el Rideau-Johnson, ¿verdad? La termometría primaria por Rideau-Johnson se llama JNT, se basa en la agitación térmica de portadores de carga dentro de un conductor eléctrico y el teorema de fluctuación-disipación como su descripción teórica. Hay una cosa que se llama la densidad espectral de potencia, ¿verdad? Y bueno, hay una ecuación ahí eléctrica compleja que se emplea para su determinación en temperatura. Son los 4 métodos, pero debes dar como los nombres uno podría meterse un poquito más en cada uno de ellos y cada uno de ellos tiene su propia tecnología. Ahora, sabemos entonces que hay una definición del Kelvin, hay 4 métodos primarios, pero pueden haber más métodos primarios que se puedan desarrollar. Y cada método primario tiende a abarcar un rango de temperatura diferente, ¿verdad? No sé si ustedes lo recordarán, pero han habido diferentes escalas de temperatura a lo largo de la historia. Se llaman escalas internacionales. La escala internacional, la primera que hubo ya seria, oficial, profesional, fue la de 1927, ¿verdad? Y luego una hubo en 1937, que fueron desarrolladas por el CCT, que es el Comité Consultativo de la Temperatura. Después del 37, hubo escalas en el 48, en el 68 y de ahí hasta 1990. Interesante porque una vez me encontré un libro de termodinámica que era de los 60s y hacía referencia a la escala de la ITS 68, ¿verdad? Y esa escala no existe, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo se dejó de usar. En el 48 se dejó de usar el concepto de grado centígrado, ahora se dice grado Celsius, ¿verdad? Entonces, una vez tenía una colega que siempre decía grados centígrados en plena presentación y daba clases de metrología y yo me atrevía a corregirla siempre. Desde el 48 no se usa esa unidad, ¿verdad? Se dice grados Celsius. Ya creo que ustedes han sido descontaminados, ninguno de ustedes dice grados centígrados. Ya, eso me alegra mucho, ¿verdad? Eso es como sé, eso es a veces, el sistema internacional es cultural, chicos. Hay cosas que usted espera no hacer. Voy a darles un ejemplo. En los años 90, era muy normal que en las universidades la gente fumara en los recreos.
afuera de las aulas. Ahora hacer eso se considera una falta de respeto. Bueno, lo mismo es utilizarla en grado centígrado. Ya ahora nadie se atreve a decir eso porque usted queda como un anticuado, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Después de la escala del 27, se adoptaron esas nuevas escalas y se hicieron revisiones menores en años intermedios. Es decir, en el fondo, lo que vamos haciendo es haciéndole unos cuantos ajustes a las escalas y la última escala en grueso que se tiene es la de 1990, la ITS 90. Sin embargo, allá por el 2000 se hicieron algunas revisiones y esas revisiones se hicieron en la baja temperatura y se estableció lo que se llama la escala provisional de baja temperatura, la PLTS 2000. La PLTS 2000 trata con temperaturas menores a 1 Kelvin. Ustedes se preguntarán, chicos y chicas, ¿a quién le interesa tanto lo que pase por debajo de 1 Kelvin? O sea, tenemos un rango de temperaturas que va de 0 hasta el infinito de los Kelvin. ¿Por qué los seres humanos somos así como medio raros y nos enfocamos en un rango que va del 0 a 1 Kelvin? Bueno, ese rango es importante en la criogenia. Queremos saber qué pasa ahí a baja temperatura, ¿verdad? Y hay mucha información científica y aplicaciones que existen a esa baja temperatura. Entonces se metió esfuerzo a esa escala. Esa escala, entonces, la ITS 90, trabaja la temperatura más baja, vea qué interesante, en 0,65 Kelvin. Por debajo de 0,65 Kelvin, la ITS 90 no tiene trazabilidad. Si usted quiere medir por debajo de ese número, no tiene trazabilidad. Sin embargo, con la PLTS 2000, que se abre justamente en el 2000, ya tenemos trazabilidad desde los 0,9 milikelvin. Eso significa que ya podemos ampliar nuestro rango de trazabilidad en un rango bastante más pequeño, hasta aproximadamente 1 Kelvin. Claro, hay un rango en que las dos se intercalan, ¿verdad? Entonces viene una pregunta, ¿cuál uso? Si yo estoy en 0,8 Kelvin, ¿uso la ITS 90 o uso la PLTS 2000? Una buena pregunta. Entonces yo repito lo que dice el BIPM, lo que dice el BIPM. En particular, las mediciones de temperatura más precisas de temperatura son aproximadamente entre menos 250 y 960. ¿Está bien? ¿Por qué ahí? Porque en ese rango nosotros tenemos puntos fijos. Y con los puntos fijos y la ITS 90 podemos sacar incertidumbres del orden de 10 a la menos 6 relativas. O sea, es la parte más exacta, ¿verdad? Más precisa. Al menos inicialmente seguirán siendo trazables a los termómetros de resistencia de platino calibrados de acuerdo con la ITS 90. Es decir, de momento, aunque exista esa primera escala que es la PLTS 2000, con la ITS 90 seguimos determinando temperatura con muy alta precisión. Entonces, el hecho de que hayamos redefinido la temperatura no hace que haya que botar todos los puntos fijos, no. Siguen siendo válidos, nada más que cada uno de esos puntos fijos va a tener una incertidumbre asociada que para muchos efectos prácticos podría ser despreciable, ¿verdad? Ahora, puede ser que no. Puede ser que hayan calibraciones que usted tenga que incorporar una incertidumbre mayor por aumento de incertidumbre asociada a la redefinición de la constante de Boltzmann. Podría ser, podría ser. Esta es la ITS 90, chicos. Bueno, hay un detalle ahí que no puse, pero en los puntos que se intercalan, donde usted puede usar la PLTS 2000 y la ITS 90, puede usar cualquiera de las dos. Si usted tiene la tecnología y los equipos, puede usar cualquiera de las dos. El BIPM, en cuanto a la escala de temperatura, siento que es un poquito más flexible, porque temperatura es una de las cosas que los seres humanos sabemos medir muy bien. Yo siento que es una de las escalas donde podemos hacer mediciones muy bien. Esta es la ITS 90, chicos, ahí están todos los puntos, ¿verdad? Hay puntos muy interesantes, por ejemplo, los primeros puntos, ¿verdad? Hay uno que se llama el punto lambda, no sé si ustedes han oído hablar de eso. El punto lambda es un punto donde el helio tiene viscosidad negativa. ¿Qué significa viscosidad negativa? Que usted llega y lo coloca en un vaso y él sube las paredes y se sale del vaso. Eso no es brujería, se llama ciencia, ¿verdad? Pero pueden haber líquidos y ese punto se llama el punto lambda por la forma que tiene cuando usted analiza las gráficas de ese punto, ¿verdad? Ahí pueden encontrar las temperaturas hasta 5 Kelvin, chicos. Utilizan termómetros de presión de vapor, de helio. En general se usa mucho el helio porque es uno de los elementos, ¿verdad?,
que sigue siendo un gas por debajo de los 5 Kelvin en las temperaturas más bajas, ¿verdad? Después se usan los puntos triples: hidrógeno, neón, oxígeno, argón, mercurio, agua, galio, indio, estaño, zinc, aluminio, plata, oro y cobre. En Costa Rica, ¿por dónde andamos? ¿Dónde anda el punto triple más bajo que tenemos en Costa Rica en la COMET, que es el laboratorio que tiene la trazabilidad nacional? ¿Dónde creen? Aquí, acá. Los que fueron a visita, ¿se acuerdan? Eso es muy importante. Aquí, argón, es el punto más bajo que ahorita tenemos. Fue recientemente desarrollado para dar trazabilidad a las cadenas de frío de las vacunas ante el COVID. Por eso se incorporó ese punto. Porque las vacunas ante el COVID requieren temperaturas de almacenamiento que estén más o menos a menos 90 grados Celsius. Entonces eso requirió la incorporación, gracias al COVID, o debido al COVID, no sé cómo decirlo, ¿verdad?, de muchos avances en la parte, digamos, de temperatura. Dentro de ellos los termómetros infrarrojos, ¿verdad?, que como el COVID duró muy poco, no se pudo desarrollar mucho la parte de metrología legal, pero que sin embargo fue importante. Para efectos metrológicos, sí. El COVID duró muy poco. Si hubiera durado más, hay más chance de desarrollar. Sí, sí. Desde el punto de vista humano, pudo haber durado mucho y murieron muchas personas, yo sé. Y fue muy doloroso, ¿verdad? Yo tuve familiares que murieron, ¿verdad? Que también hay que hacer una distinción entre la muerte natural y las muertes asociadas al COVID, ¿verdad? Que hay que tener ahí mucho cuidado, ¿verdad? Y si usted ha fumado toda la vida y le da COVID, es más propenso que usted muera que si usted, digamos, ha sido tal vez no fumador. Pero bueno, ese no es el punto. El punto está en que para efectos metrológicos el COVID duró muy poco para desarrollar la parte de termometría láser. Si hubiera durado un poco más, la parte de metrología legal posiblemente hubiera crecido y le damos más importancia. Pero hoy por hoy, lo hemos hablado, la mayor cantidad de muertes que se dan no por COVID, sino ¿por qué? Por problemas del corazón. Y la tercera causa de muerte principal en Costa Rica son los accidentes de tránsito. Entonces, ¿en qué hay que enfocarse? En eso. En esfigmomanómetros y en cinamómetros, ¿verdad? Básicamente, y alcoholemias, ¿verdad? Pero apenas dejan de ser prioridad, ya como dejaron esa línea. Dejaron esa línea. Y eso pasa en el mundo, ¿verdad? En el mundo no, nosotros funcionamos por modas. En el momento en que algo deja de ser funcional o deja de ser prioridad, simplemente dejamos de estudiarlo, por lo menos con tanto ímpetu, ¿verdad? Nosotros andamos aquí, punto del argón, y llegamos, prácticamente tenemos todos estos puntos hasta la plata, ¿verdad? Y después de ahí ya se utilizan los termómetros ya de Planck, ¿verdad? Un par de reflexioncitas más, tal vez, antes de hacer el receso. La primera, chicos, se ha llevado a cabo una investigación considerable para establecer una escala de temperatura que se extienda por debajo de 0,65 Kelvin. La PLTS 2000 ha definido temperaturas de 0,9 Kelvin a 1 Kelvin. ¿Hay trazabilidad por debajo de 0,9 Kelvin? Lamentablemente no. No tenemos trazabilidad por debajo de ese valor. La limitante del SI viene por ahí. Es explícitamente una escala provisional. La PLTS 90, chicos, es una curita para el SI. Es un remiendito a la ITS 90. Es un poquito de merula a la escala que le estamos dando a la parte de baja temperatura. No se considera una escala per se. Se considera un parche. Para mientras tanto, no sé si me explico, ¿verdad? Eso es la PLTS 2000. Reconoce que hay conjuntos de datos que comprenden que esta escala es algo inconsistente por debajo de 10 milikelvin. Es decir, vean lo difícil que es leer esto, chicos. Para el ego de un metrólogo, para el ego de un metrólogo científico, decir que es explícitamente una escala provisional, reconociendo que hay conjuntos de datos que comprenden la base de la escala que son algo inconsistentes por debajo de 10 milikelvin, ¿cómo lee usted eso? Sí, estamos fatal. Eso está horrible. Esa escala no sirve, sin embargo es lo que hay. Ahí es donde hay que meter esfuerzos para ver si mejoramos esa parte por debajo de los 10 milikelvin, ¿verdad? Entonces estamos usando una escala de 0,9 milikelvin en adelante, pero por debajo de los 10 milikelvin estamos en problemas. Es lo que hay.
A futuro hay que mejorar eso. Y en el rango de temperaturas de 0,65 Kelvin se puede definir usando o la ITS 90 o la PLTS 2000. Cualquiera de las dos es aceptable. Aceptable será lo mismo que decir correcto. Bien, no sé. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Es lo que hay, ¿verdad? O sea, usted puede usar las dos. ¿Cuál sea correcta queda a criterio de ustedes? Yo no puedo decirles cuál es la que se debe utilizar. Sin embargo, el BPM establece que cualquiera de las dos en ese rango se puede utilizar, ¿verdad? La elección de la escala se orienta por la conveniencia o por la incertidumbre alcanzable en la realización. Posiblemente den incertidumbres diferentes en criogenia, usar la ITS 90 o la PLTS 2000. Bueno, a ver si la incertidumbre le conviene, ¿verdad? Y por último, en aquellos casos raros en el que el uso de ambas escalas es conveniente, la PLTS 2000, que es T sub 2000, ofrece una mejor aproximación de la temperatura termodinámica que la T90 en la región superpuesta. Entonces, ¿qué? Pues usted lee eso y de esto es, no sé, más contradictorio que los discursos políticos, ¿verdad? Por un lado le dicen que las dos se pueden utilizar, pero que si una de las dos, en casos raros, puede ocurrir, ¿verdad? Ambas escalas fueran convenientes, se prefiere que use la PLTS 2000. O sea, de las dos que tiene, prefiere la PLTS 2000. Bueno, eso es lo que establece hoy por hoy el BPM. En temperatura yo creo que todavía estamos en proceso de crecer y de aprender muchas cosas, ¿verdad? Esto es una magnitud que yo creo que ha sido muy bien desarrollada, implementada en el mundo, pero que todavía hoy por hoy tiene bastantes retos, ¿verdad, chicos? ¿Está bien? Vamos a hacer la pausa entonces, 10 minutos, chicos. Bueno, dos cositas que quería mencionar hoy antes de terminar la clase. Lo primero es la tarea. No espero que todo el mundo la haya leído, pero sí me parece que es importante de irla evaluando. La primera parte son 34 puntos de preguntas, así tipo cuestionario. No debería ser tan complicado, ¿verdad? Pero que yo creo que sí es importante investigarlas. ¿Qué es la resolución D y qué establece? Que investigar qué es eso. En la metrología, ¿verdad? En la metrología. Cuidado, me ponen en otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué la diferencia entre el TAI y el UTC es de 37 segundos si solo se han incluido 27 segundos intercalares? ¿Qué pasó? ¿Por qué faltan 10? Esa pregunta es importante. Entonces ahí está. ¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor de su propio eje? ¿Por qué no es igual al día solar medio de 24 horas? Como parte de su respuesta menciona el día siderio. O sea, ahí le doy como un tip para que lo piense. ¿Qué es el punto de Aries y qué relación tiene con la constelación de Piscis? Yo creo que es importante saber un poquito de astronomía, chicos. En la parte de esta, a veces, yo siento que nosotros tenemos ciertos vicios dentro de la metrología, y es que pensamos que lo único importante es la metrología, y hay otras áreas dentro del conocimiento que también son importantes, que tenemos que saber conocimientos mínimos. Y la parte de astronomía, la verdad siento que los metrólogos sabemos muy poco. Yo me también critico, ¿verdad? Y creo que ese tema necesitamos trabajarlo. Entonces me parece que es importante entender qué es eso. ¿Por qué se empleó inicialmente el año de 1900 como patrón de tiempo? ¿Por qué no se eligió otro año? Esa pregunta es importante también. ¿Qué es el tiempo de efemérides? ¿En qué año y quiénes lo definieron? ¿Se sigue empleando actualmente? Es interesante la respuesta, porque la definición del patrón de tiempo usa un año que había pasado hace 60 y pico de años como referencia, ¿verdad? Y al que tal vez no tenías acceso directamente, ¿verdad? Desde el punto de vista meteorológico. Pero bueno, ahí les dejo la pregunta, pues yo creo que es importante saberlo. ¿Y qué es, a qué se refiere el 0 de enero? ¿Y por qué no está disponible en el calendario? ¿Verdad? La definición del segundo, adoptada en la 13ª Conferencia General de Pesos y Medidas, ha cambiado técnicamente o no respecto a la del 2018. O sea, ha cambiado en redacción, pero ha cambiado técnicamente. ¿Conceptualmente es diferente o no? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué razón se sigue empleando el cesio 133 como patrón de tiempo, cuya realización tiene una incertidumbre relativa de una parte en 10 a la 16, ¿verdad? Cuando hay otros patrones como el ruido que tienen precisiones del orden de 10, de una parte en 10 a la 18, explique, ¿verdad? ¿Qué es la circular tape, para qué se emplea? ¿Qué es un máster de hidrógeno y para qué se emplea?
qué diferencia hay entre el TAI, UTC y UT1, explique concretamente sus diferencias. Esta ya probablemente ustedes la saben, que es el segundo intercalar y en qué fechas del calendario y bajo qué criterios se incluye. O sea, ¿cómo sé yo que hay que meter un segundo intercalar? Porque vean que desde el 2016 no lo metemos. Tenemos una década en que no hay segundo intercalar. ¿Qué es el efecto Zeeman y cómo afecta a los relojes atómicos? Es importante. ¿Cuáles son las unidades de medida de corriente eléctrica que se empleaban antes de 1893, verdad? Les advierto que eso era un caos, era un relajo antes de esa época, ¿verdad? ¿Por qué fue tan importante en este contexto la creación de las unidades internacionales? Las unidades internacionales en corriente no son las que se usan ahora, ¿verdad? Fueron las que se usaron en ese momento. Son el ampere internacional y el ampere absoluto las mismas unidades para medir corriente. En caso que no sean iguales, ¿cuál es el factor de conversión que relaciona una con la otra, ¿verdad? Nosotros en metrología buscamos la trazabilidad histórica, pero ustedes van a ver que ahí tal vez no la hubo, ¿verdad? Si usted quiere aprender de metrología, apréndalo desde las contradicciones. Si usted quiere aprender de un tema, apréndalo desde las contradicciones. Si usted quiere aprender de una ideología, apréndala desde las contradicciones. Si usted quiere aprender de una religión, apréndala desde las contradicciones, chicos. Ese es el consejo que yo les doy. La ciencia tiene sus contradicciones. Si el sistema internacional inmaculadamente dice que es coherente, entonces ve a ver si realmente es coherente cuando usted usa frecuencia y velocidad angular. Vean a ver, ¿verdad? Siempre es bueno eso, es un concepto importante dentro de la ciencia. De acuerdo con la definición del ampere de 1948, ¿cuál es la incertidumbre de la permeabilidad magnética del vacío? ¿Sigue manteniendo ese valor de incertidumbre la definición actual? Bueno, ustedes ahí van a investigar. Existe una relación bellísima en la física entre la permitibilidad del espacio libre, la permeabilidad magnética del vacío y la velocidad de la luz que establece. Ahí creo que me falta un cuadrado. Ahí me lo comí, ahora lo... Porque es epsilon sub 0, mu sub 0 por c al cuadrado. Para que dé 1. Entonces me parece que ahí, yo lo voy a corregir, ¿verdad? ¿Cómo explica que ese producto sea exactamente igual a 1 si c no tiene incertidumbre, pero epsilon sub 0 y mu sub 0 sí tienen? Piense antes de responder. Esa preguntita es para pensar. Bien. Está bonita. ¿A qué se refiere que el mol sea una unidad paramétrica? ¿Cómo se explica que exista la masa molar del aire si ahí tal vez no sé si está bien escrito? Si no existe, tal vez el se reporte no va, no aplica, ¿verdad? Corregirlo. Si no existe una molécula de aire, ya que es una mezcla de varios gases, entonces, ¿cómo se puede definir un mol de aire? Cuando usted define un mol, son entidades elementales, electrones, moléculas. ¿Cómo define un mol de aire si un mol de aire tiene nitrógeno y tiene oxígeno? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para hacer un mol de aire? ¿Tiene sentido eso? ¿Cómo entiende uno el SI? Desde las contradicciones, chicos. Desde ahí las entiende. Entonces, esa pregunta es interesante. Explica la diferencia física entre las unidades de intensidad luminosa y flujo luminoso. Si tienen las mismas dimensiones, son magnitudes de la misma naturaleza. Cuando usted lo analiza, tienen las mismas dimensiones, pero son de la misma naturaleza. Piénsenlo, a ver. ¿Cuál es la longitud de onda que tendría la luz en el vacío cuando su frecuencia es 540 por 10 a la 12, tal como se usa en la definición de la candela? ¿Para qué razón se seleccionó esta frecuencia de luz para definir la candela? ¿Por qué no otra? ¿Por qué elegimos 540 por 10 a la 12 Hz? Que parece como un poco arbitrario. Bueno, busquemos a ver qué fue, ¿verdad? ¿Por qué se eligió eso? ¿Cuál es el factor de conversión de la candela internacional a la definición actual de la candela? Volvemos a lo mismo de la trazabilidad histórica, tal vez no se cumpla, ¿verdad? ¿Cuál es la conversión del sistema internacional al sistema internacional de las siguientes unidades? El NIT, el Stilip, el Lambert, el pie Lambert, que me lo había mencionado por ahí, creo que era Anthony. El NIT, el Stilp, el Lambert, pie Lambert, el Scott y el Brill. Son unidades que no son del SI. Pero ¿cuál es la conversión? ¿Verdad? ¿De dónde vienen? Yo creo que es importante conocerlas. ¿Cómo se calcula el valor de la constante universal de los gases R? La que ustedes utilizan ¿cómo se llama? En la ecuación de los gases ideales y Van der Waals y todas esas. ¿Tiene incertidumbre esa constante o no? Bueno, averígüenlo. ¿Cuáles son las razones que motivaron a cambiar la definición del Kelvin de la temperatura del punto triple del agua a un valor fijo de la constante de Boltzmann? Hoy lo vimos un poco, ¿verdad? Hay razones prácticas,
el hecho de que cómo es conseguir un agua patrón, las intercomparaciones que se hacían entre celdas, razones del punto de vista práctico, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo pueden buscar. ¿Y en qué consiste la PLTS 2000? ¿Verdad? Y explique qué es el MEPK 19D, también lo vimos por ahí, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿A qué se refieren esas siglas? Luego viene esta pregunta, chicos, ahí está bien explicada, muy bonita, se las puse ahí, dice, estudiar conceptualmente el concepto de entropía, ese es el objetivo, ¿verdad? Se supone usted que tiene una baraja inglesa, de esas normales, ustedes las han usado, ¿verdad? Ok, incluyan en la baraja los dos jokers, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, tienen oros, copas, ¿verdad? O sea, y los dos jokers, ¿verdad? Supongamos que inicialmente está perfectamente ordenada del as hasta el rey para corazones, copas, oros y tréboles. Y al final los dos jokers. Vos definís un orden. Eso es lo que usted va a definir como el orden de la baraja. Usted realizará el proceso de barajarla que permita que quede totalmente aleatorizada y por lo tanto su entropía aumentó desde cero hasta cuando estaba totalmente ordenada hasta un valor máximo cuando estaba totalmente aleatorizada. Usted usualmente, dependiendo cómo baraje, necesita al menos 7 veces barajarla para que quede totalmente barajada. Supongamos que usted la barajó de tal manera que queda indistinguible cuál es la primera y última carta, o sea, no se sabe nada. Hay el valor de entropía para barajarla totalmente empleando la constante de Boltzmann y la siguiente ecuación. Probablemente ustedes conocen esta ecuación, porque termodinámicamente este es un número de microestados. O sea, de cuántas formas usted puede acomodar las 54 cartas del naipe. Eso lo puede calcular usted, ¿verdad? Usted puede contar esas 54 formas, ¿verdad? Y con eso calcula la entropía usando aquí la constante de Boltzmann. No emplea la fórmula de Stirling para evitar imprecisiones. O sea, trate de hacer un esfuercito, busque una forma de cálculo, no sé, un programa, calcúlelo de la forma más exacta posible. O sea, póngase la manita en el corazón y no use la aproximación de la fórmula de Stirling, porque esa lleva imprecisiones, ¿verdad? Ahora, retome ese cálculo, pero ahora en vez de usar la constante de Boltzmann, vamos a usar una constante que es k igual 1 entre el logaritmo de 2. ¿Por qué? Porque esto va con un concepto que se llama la entropía de información. Si usted usa esa constante, va a obtener la entropía en bits. Y el bit es una unidad de entropía que mide información. Esto se llama entropía de Shannon. Calcule los bits que hay al barajar totalmente la baraja en cuestión y convierta esa información a byte. ¿Cuántos bits tiene un byte? 8, ¿verdad? Entonces ahí hacen la conversión. Pero le invita para jugar un poquito. Son 6%. O sea, no es algo que usted debería robarle más de 10 minutos de su vida. Entropía de Shannon del idioma español, 10%. Aquí recomiendo usar inteligencia artificial. Ahora sí, hay que usarla. Mis tareas son para que la usen, ¿verdad? Dice, consulte el CREA, que es el corpus de referencia del español actual. No sé si ustedes lo han consultado. Usted se mete a la página y va a descargar varias formas más frecuentes del idioma. Vas a usar la de 1000 formas. Hay una de 1000, hay una de 5000, hay una de 10,000 y otra con todas las formas, pero es grandísima. Vamos a usar la más pequeña, la de 1000 formas, y vamos a calcular lo que se llama la entropía de Shannon, que es básicamente lo siguiente. Entonces, vamos a ver. ¿Qué me dice la CREA? Me dice, qué sé yo, la palabra, yo voy a inventar algo, la palabra más usada en el idioma español, digamos que fuera la A, no sé, y se usa 900,000 veces, ¿verdad? No sé. Y la segunda palabra es D, no sé, y se usa 850,000 veces. Ahí viene la frecuencia. Y ahí todas las palabras, digamos hasta la palabra 1000, que se usa una determinada cantidad de veces. Usted hace una sumatoria de toda esta frecuencia y puede sacar la probabilidad 1, que sería, digamos, agarrar estos 900,000, ¿verdad? Y dividirlo entre toda la sumatoria. Y entonces esta P2 sería los 850,000 entre toda la sumatoria. Y eso nos va a dar la probabilidad de que si usted agarrara todas las palabras de un corpus, le apareciera alguna de ellas, ¿verdad? Entonces esa probabilidad es el P1. Si usted aplica esta relación, donde esto es P1, logaritmo en base 2 de P1, más P2, logaritmo en base, hasta el P1000, logaritmo en base 2 de P1000, vas a obtener una cantidad de información en bits asociada al idioma, ¿verdad? Describa claramente cómo obtuvo el resultado. Entonces usted puede hacer un programita en Python, puede lo que sea, pero describe cómo lo calculó, ¿verdad?
Considera que este resultado hubiese cambiado si se hubieran usado 10,000 o incluso todas las disponibles. No es necesario que lo calculen. Si alguien quiere calcularlo, yo no le voy a quitar el impulso. Pero podríamos intuir si ese resultado cambia mucho o no si usted usara las demás formas. Piénsenlo un poquito. Estas preguntas, chicos, son importantes. Yo sé que son molestas, que de repente usted tiene que hacer muchas tareas y está muy cansado, pero es que necesitamos en este curso aprender a pensar, ¿verdad? Si no, no sería metrología científica, ¿verdad? Luego tomo algunas preguntas que son de los suplementos de la GUM, que yo creo que es importante analizarlas. Pérdida de exactitud numérica. No lo voy a leer todo, pero muy rápidamente. Tengo estos valores de masa y quiero sacar la desviación estándar. Para sacar la desviación estándar tenemos esta formulita, que probablemente es la que ustedes conocen de sus cursos de cálculo. Pero esa formulilla se puede escribir de esta otra manera. Entonces vamos a demostrar que matemáticamente las ecuaciones 4 y 5 son iguales. Si usted hace los desarrollos en sumatorias, esas dos ecuaciones son iguales, matemáticamente. Pero cuando usted llega y aplica una ecuación y la otra ecuación, resulta que los resultados dan diferentes. Matemáticamente son iguales, pero usted llega y mete los valores numéricos y dan diferentes. Sí, no los estoy vacilando. Dan diferentes. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Ahí pueden encontrar mucha información del por qué eso ocurre, ¿verdad? Del por qué eso ocurre. Ahora, vuelven a repetir eso con este ejemplo y se van a encontrar con un vacilón ahí. No voy a decir cuál. Usted lo aplica con la fórmula convencional y da bien, pero usted aplica esta otra simplificación matemática y se le va a hacer un fiestón que no les voy a... A ver, háganlo y diviértanse. Este ejercicio tienen que tomarlo lúdicamente, diviértanse. Formas lineales y logarítmicas. Vamos a usar aquí, chicos, vamos a empezar a usar, que es lo que voy a ver también en la próxima lección, retomar lo que es el ejemplo del Monte Carlo. Ya nosotros vimos un poquito en incertidumbres, aquí vamos a empezar a tomar el Monte Carlo. Entonces tengo este ejercicio, yo les doy un ejercicio de una forma lineal, ahí logarítmica. Es un número complejo que está asociado a un valor en decibeles, ¿verdad? Tiene parte real, parte imaginaria, tenemos los valores de X y Y con sus respectivas incertidumbres. Entonces ahí les pido varias cosas. Primero, que reportemos el valor de S y alfa con sus mejores estimadores, ¿verdad? Que apliquemos la ley de propagación de incertidumbres. Aquí, chicos, no sé. Yo lo puse mejor ahí por cualquier cosa, porque hay siempre gente de gente. No consideren los términos de orden superior. A ver, es un consejo. Si alguno de ustedes un sábado en la tarde quiere sacar los términos de orden superior, puede hacerlo. Para efectos de la tarea, no me los metan. ¿De acuerdo? Aunque usted le den ganas, aunque usted esté con el software que usted hizo en análisis de incertidumbre, como el que me hizo Jafet, que calcula todas esas vainas, ¿verdad? No metan los términos de segundo orden, por favor. Evalúen numéricamente esas expresiones, etc. Y ahora aplique el método de Monte Carlo. La idea es que usted usa el método de la GUM y el método de Monte Carlo, ¿verdad? Entonces, en la parte B no usamos términos de orden superior. Tiene que ser así, responsablemente. Luego evalúa la expresión numérica con la incertidumbre estándar. Utiliza Monte Carlo con 10 a la 8 valores en muestra. Ahora, en la parte E vas a calcular y ahora sí tiene que incluir los términos de orden superior en la parte E. Y a ver si eso genera alguna discrepancia o no. En la parte de sí. Pueden utilizar ayuda de software o inteligencia artificial, pero tienen que decir cómo calcularon esos términos. Y si lo hacen manual, se les agradece también mucho. ¿Verdad? Tampoco es tan difícil. Solamente tiene dos variables, ¿verdad? Pero bueno, ahí se los dejo. Ahí lo pueden ir trabajando. Esta de acá, que me la había preguntado Michael, presión de una balanza de peso muerto. Esto es un modelo todavía simplificado. Pero aquí, lo primero que les pido es que despejen P. Y usted dice, pues ya está despejado. No, vea aquí está el P. ¿Cómo despeja eso? Bueno, eso lo dejo, para eso está la tarea. Apliquen ley de propagación una vez despejado, etcétera, etcétera, tienen todo eso. Y luego, con el fin de utilizar los valores numéricos, les pido ahí algunos cálculos, ¿verdad? Puede usar Monte Carlo,
puede programar la ecuación en C y realizar los cálculos para la incertidumbre de P y comparar los resultados. ¿Qué es el objetivo de este ejercicio? Que usted valore el uso de Monte Carlo en modelos un poquito más complicados, donde a veces usted quiere calcular ley de propagación de incertidumbres, a veces usted puede hacer simplificaciones y no está mal, pero Monte Carlo le permite generalizar mejor esos modelos. Entonces la idea que es repasar ya un poquito de Monte Carlo, nosotros vamos a verlo, pero quiero que esta tarea sea como un desempolvar algunos de estos conceptos. Este último está lindo, chicos, pero lindo este ejercicio. O sea, si a ustedes no les gusta, mejor cámbiense de carrera. Pues este ejercicio está lindo, lindo, lindo. Es corrección por diferencias de aceleración de gravedad por altura del centro de masa. Ojo, voy a leerlo todo, este sí. En un comparador de masas moderno, cuando se calibra una pesa de alto nivel de exactitud, la variación de la gravedad debido a la altura podría ser importante. Es decir, si yo tengo este marcador aquí, sobre esta mesa, o lo tengo aquí arriba, y cambió la gravedad. Ese cambio de gravedad podría ser importante en la determinación de masa. Esto significa que si se tienen dos pesas distintas, de distintas geometrías o densidades, podría ser que la diferencia de alturas en el centro de masa de la pesa de referencia y la pesa sujeta a calibración afectan la medición de masa debido a los cambios de aceleración gravitacional. ¿Ahí? CAMR, la masa del patrón nominal de 1 kilogramo, usted tiene una referencia de 1 kilogramo ahora, y delta H, la diferencia entre los centros de masa de una pesa sujeta a calibración ese patrón. O sea, usted tiene el patrón y tiene una pesa que va a calibrar contra este patrón. ¿Qué pasa? Que como son de materiales diferentes, el centro de masa está corrido. Hay un delta H de 2 centímetros. Uno tiene el centro de masa 2 centímetros más alto que el otro, que el patrón, ¿verdad? Entonces se sabe que por diferencia de indicación de masa, los efectos del gradiente gravitacional están dados por esa ecuación. G es la gravedad local, ¿verdad? Pueden usar la gravedad estándar si quieren, ¿verdad? Y la fórmula de Tulin, ya ustedes la tienen, porque necesitan la derivada parcial de G con respecto a H. Entonces, supongan que ese delta M sigue una distribución rectangular, y si tuviera que evaluar la incertidumbre de una pesa de 0 de 1 kilogramo de ultra alta exactitud con un error permitido de 0,15 miligramos, considera que esta incertidumbre por gradiente es relevante. Toma en cuenta que ese 0,15 es el error máximo permitido. Hay que tener una incertidumbre expandida que sea la tercera parte de eso, ¿verdad? Es decir, a ver, me explico por qué. Yo lo escribí, pero es que yo no sé si esto es obvio. ¿Cuánto es la incertidumbre máxima que usted esperaría que puede obtener? De ahí sería los 0,15 miligramos entre 3, que es 0,05 miligramos. Pero esa es la expandida. La incertidumbre estándar, suponiendo máxima, ¿verdad? Un factor de K igual 2 es la mitad de eso, 0,025 miligramos. Ese es el estándar. ¿Y qué necesita usted para que un efecto sea despreciable? Que sea como máximo la tercera parte de esa incertidumbre estándar, es decir, que sea la tercera parte de esto. Entonces, la incertidumbre debido a ese efecto gravitacional, usted esperaría que para que sea despreciable, sea menor a la tercera parte de esto, ¿verdad? Entre 3. Y de ver si eso es importante o no. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en este momento no sabemos, usted puede ir caminando, ¿verdad? Y no sabemos si 1 centímetro más arriba o más abajo que esté el comparador va a afectar los resultados de la calibración de una pesa. Si usted después de este ejercicio no sale enfermo, es porque no lo entendió. Un centímetro, bueno, 2 centímetros le estamos poniendo como diferencia de alturas. Pero sí está claro lo que hay que hacer entonces, chicos. Esto está en la GUM. Y este tipo de problemas tenemos que abordarlos en este curso. Así que es parte de lo que nos toca. Esta tarea, la idea es que lleve un poco las dos cosas, lo que hemos hablado aquí en clase. De hecho, este curso tiene como tres enfoques paralelos, ¿verdad? Un primer enfoque, que es el estudio de las unidades del SI. Un segundo enfoque, que es empezar a tratar problemas no convencionales. Y un tercer enfoque, que va a estar asociado a el desarrollo del proyecto de ustedes. Y hablando del proyecto de ustedes, ¿verdad? Me gustaría saber si hemos avanzado en cuanto a los temas. Vamos a ver un momentito aquí el TEC Digital. Para ponerlos al día, ¿cómo estamos?
Ujú. Para el examen es la tarea pasada y esta, ¿verdad? Sí, nada más esas dos. La tarea pasada y esta. Tengo que ponerle fecha, pero son solo esas dos. No, que con esto tenemos más que suficiente. Y todavía no sé qué voy a preguntar. Ahí yo les puedo hablar un poquito qué es importante tal vez tener ahí en cuenta. Yo lo que había pensado era preguntas más de interpretación y posiblemente algunos de cálculo, como esto último. Cositas de este tipo. Eso yo creo que es importante. El de la gravedad debe estar vacilón. ¿Cómo? El de la gravedad debe estar vacilón. El de la gravedad está el vacilón, ¿verdad? Bueno, chicos, vamos a ver entonces lo del proyecto. Dice... Bueno, chicos, vean, entonces el grupo 1, nada más para ir repasando cómo estamos, y vamos a trabajar la aplicación de la ley de Benford a cráteres. Yo no sé si eso lo mantenemos por allá. ¿Cómo estamos con eso, el grupo 1, o ya cambiamos de tema? ¿Qué han pensado? Seguimos con lo mismo. Sí. Logramos conseguir una base de datos muy grande Sí. con información del diámetro de los cráteres. Sí. Y bueno, pues eso implica bastante como lo que tendríamos que hacer. Tiene como 2 millones de ¿Y por qué no limitarse solo? O sea, vamos a ver, busquémosle un enfoque. Si hay mucha información, la ley de Benford ofrece poquito, no es que esté mal, pero también podríamos ver si sigue la ley de Sif o alguna otra cosa. Me parece. Podemos aplicar las dos. Me parece, ya eso sí lo vería como un alcance más razonable. Entonces, profe, sería como de ese montón de cráteres elegir uno y aplicarle la IPC para los contornos. No, básicamente lo que podemos hacer es hacer un histograma, tal vez. Un histograma y ver, digamos, ciertos rangos de cráteres. Y a partir de ahí ver si aplica la ley de Sif. Tal vez se va a hablar un poquito, porque la de Benford se va a quedar un poquillo limitada. Pues lo quedamos a ver qué sale, pero yo creo que se puede sacar un poquito más de información que eso. Pero está bien, de momento dejo ese tema, pero ahí vamos viendo el alcance, ¿verdad? ¿Está bien? Pero entonces sí se quedan con eso es lo que quiero saber. Perfecto, el segundo grupo era la caracterización del punto de hielo. ¿Cómo estamos con eso? Pamela, Eric, Ariela, Rolando y Gabriel. ¿Tienen ese tema o no? Sí. Perfecto, entonces ustedes tienen acceso al laboratorio, saben cómo hacer el punto de hielo, tienen que estandarizarlo, ojalá hacerlo con agua destilada. Ustedes proponen la metodología, el proyecto es de ustedes, ¿está bien? Perfecto. Y el tercero era el de medición de la velocidad de la luz. Tengo ahí a Derek, Brenes, Alejandro, Michael, Edwin y Kevin. Sí, estamos con eso. No, está bien. Ese sea bien concreto, bien hecho. No necesito que sea demasiado complicado, que sea concreto básicamente y obtener un resultado de la velocidad de la luz con su incertidumbre y compararlo con la que usted obtendría en el aire. Recuerden que hay un índice de refracción. Entonces no va a dar la velocidad de la luz en el vacío, nada más. Perfecto. Luego, el grupo 4 lo tengo pendiente. ¿Cómo estamos por ahí? Juan Pablo, tenemos que ver. O hablamos ahí, a ver. Diego Obando y Juan Pablo y... Tranquilo, tranquilo. Estamos, ahí hablamos, está bien. Más bien esto es como forzarlos un poquito para que discutan. Grupo 5, tengo a Enrique, Ana Laura, Pablo, Oscar y Ángelo. ¿Cómo estamos? Seguimos estudiando entre los dos, pero como hay tantas opciones, estamos viendo en centrarnos específicamente. Dejémoslo pendiente y me avanzan un poquito porque lo que quiero pedirles son los objetivos para ir viendo el alcance. Número 7, ese estaba claro, la dimensión fractal de Chile. Eso está muy concreto. Más bien tienen que irlo ya trabajando eso. Tienen acceso a la información, al mapa, todo. Y grupo 8, ese no sé si está Gabriel Dítelo, Anthony. No está, ¿verdad? Bueno, ellos me han dicho que era el patrón para medir el filo de los cuchillos. Pero bueno, entonces necesitamos definir eso. El tema me parece interesante, pero no sé qué quieren hacer. Trabajamos esto, chicos, un poquito. Trabajamos esto. Yo creo que es importante ir definiendo la temática. Recuerden que es un 15% que se evalúa solo con un informe, no hay presentación, ¿verdad? Solo con el informe. Entonces tratemos de
ir avanzando con eso. Parte de la idea de este tipo de proyectos, chicos, es empezar a darles un poquito de herramientas también para lo que es sus futuros trabajos finales de graduación y análisis de datos y herramientas de análisis en general, ¿verdad? Entonces, de alguna manera espero que les vaya a servir. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Cómo estamos? Vea, yo necesito los alcances del proyecto para la otra semana. Ya sí, por lo menos los objetivos para la otra semana. Para la otra semana, sí, para irle dando, digamos, qué sé yo, hoy estamos martes. Tener los objetivos para hoy en 8, chicos, con el tema de los objetivos y, de ser posible, las fuentes bibliográficas que van a emplear. Eso sí lo necesito porque requerimos al menos 3 fuentes, ¿verdad? Entonces, las fuentes bibliográficas y los recursos que ustedes van a emplear. Entonces, esa parte, por lo menos, es lo que uno llamaría el anteproyecto. Cuando ustedes hagan su TFG, tienen que hacer un anteproyecto. Entonces, eso es lo que yo les pediría. ¿Eso tiene nota? No, no tiene nota. No tiene nota, pero sí es importante hacerlo para que no se acumule para el final. Entre más antes tengamos esto, más fácil será revisarlo y ojalá que todo el mundo tenga un 100, que es lo que yo quiero. Que todo esto salga bien, ¿verdad? ¿Está bien? Estamos, chicos. Bueno, quedamos aquí entonces. Muchísimas gracias, ¿eh?